Amigos, estamos de regreso a Saint Anime Radio Revista. Manga. El manga nace de la combinación de dos tradiciones japonesas muy importantes. El gráfico japonés, que es producto de una larga evolución a partir del siglo XI, y de la historia occidental afianzada al siglo XIX, solo cristalizada con algunos rasgos que hoy conocemos tras la Segunda Guerra Mundial. Y el primer mangaka que existió en la historia es Azuma Tezuka. El cómics es prácticamente una historieta y una serie de dibujos animados que constituyen un relato con texto o sin él, así como medio de comunicación en su conjunto. Eso es el cómics. Y hay una larga diferencia entre el cómics y el manga. El manga es arte contemporáneo de la época de la Segunda Guerra Mundial, combinado con una historia de Asia Occidental y África. El cómics es prácticamente una serie de dibujos animados que tratan de expresar o comunicar algo a la gente. Vamos a hablar de cómics versus mangas. Existen miles de cómics, existen miles de mangas, existen miles de historias, pero ¿por qué la rivalidad entre el cómics y el manga? Antes que nada, ¿por qué existe esa rivalidad? Porque más que nada vienen de lugares muy diferentes. Si los ves, no hay quizás muchos puntos que resaltar a la hora de compararlos. Su forma de dibujar, su forma en la que se relacionan los personajes. Unos son cerrados, en unos sus historias son cerradas, en unos sus historias están llenas de spin-off. Pues hay muchos puntos para hablar. Uno de esos puntos es que también se puede prácticamente sacar la clasificación o saber más o menos de qué se trata. Por ejemplo, el cómics prácticamente no le vamos a encontrar otro que prácticamente trata de puro superhéroe. No hay otra cosa que no más superhéroes que no se casan, que pueden volar, que por más que peleen no se, ¿cómo se dice? Prácticamente no se despeinan. Y también cuando meten villanos, los villanos solamente son por ansia de poder o por venganza. En cambio en el manga es algo diferente. En el manga se agregan historias que prácticamente varían, ya sea con el amor, romance, prácticamente o de terror, de chistes o de algún género. Como ya todo el mundo sabemos y todos aquí sabemos que en cambio en Japón los mangas, lo que es el manga está dividido tanto para jóvenes, niños, niñas y prácticamente algunas veces para adultos. No. El manga tiene géneros. Bueno, podemos comentar, el manga, como dices tú, tiene géneros, aparte que tiene historias. Podemos saber algunos que el manga comenzó con pequeños relatos que hacían antiguamente en algunos papiros que tenían un nombre, en ese momento no me acuerdo. Eran historias cortas, reflejadas completamente con un poco de escritos y algunas imágenes. Ahora, el cómic prácticamente son historias imaginativas que surgió a mediados de siglo, no mucho, no tienen tanta historia y nos relata solo historias imaginativas, a lo que el manga es muy diferente. Comenzó como relatos de pequeñas anécdotas de historias o cosas que daban enseñanza. Eran más que nada la forma de expresar, la forma de ver y la forma de mostrarle al mundo lo que se estaba viviendo en aquella época tan terrible de la Segunda Guerra Mundial. Un dato interesante conforme al cómic: el cómic es más humano que el manga. Sí. De eso no me entra la menor duda. Sí, su definición al dibujar, sus pequeños detalles, sombras. Por otro lado, estamos muy acostumbrados a que el manga es un poco plano conforme a sus dibujos, sus fondos son muy carentes, casi no tienen definición, lo cual refleja su lado que es más imaginativo conforme al cómic. Estoy de acuerdo en ese aspecto. Cómics, tenemos infinidad de historias de cómics, siempre basadas más o menos un poco más en lo que es el héroe. El héroe que tiene que batallar, tiene que ocultar su rostro porque para proteger a las personas que aman. Tenemos millones de casos de Spider-Man, Superman, Batman, todos giran en una historia que más o menos se parece y al final de cuentas la trama viene siendo la misma y al final hasta se pueden mezclar juntos un poco. Algo que ha cambiado mucho conforme a los años. Si ves cómics, o más bien sus adaptaciones a lo que son películas o series, ves que
últimamente tratan de darle un toque más humano, poner no tanto al superhéroe como alguien que es como para adorar o poner sobre un altar, sino con alguien humano, un Mira, poco más humano. si algo a mí me queda claro también es que en el cómic siempre vamos a batallar en DC con la Marvel. exiliación, en DC con la exiliación y en Marvel con el racismo. Pues, Es algo parecido, pero no es lo mismo a final de cuentas, ¿eh? pues sí, prácticamente son dos cosas distintas. Por ejemplo, un ejemplo en Marvel, más que nada, pues ahorita últimamente se han enfocado en que la mayoría son venganza, se tiene una historia anterior y pues DC, pues como tú dices, se enfoca más en el aspecto de lo que es casi personal, pero de manera más, ideas pensativas, más que nada creyentes. Son como anarquistas. En DC los personajes de superhéroes son más anarquistas y se les da un papel de terroristas. En Marvel son fenómenos frikis y gente que pues tienen que deshacerse de ellos. Contrario del manga. El manga no muestra héroes. El manga no muestra héroes. El Muestra manga protagonistas. muestra protagonistas, seres humanos que a lo largo pueden mejorar. Perdón. Pueden mejorar y pueden prácticamente superarse a poco. Sí, este es el enorme defecto de los cómics. No podemos decir que los cómics son terriblemente malos, sí son muy buenos y muchos de aquí en este lugar pueden darme la razón, pero sus historias se han estancado. Muestran muestran una historia alterna de Linterna Verde, una historia alterna de Hulk, una historia alterna de Superman. ¿Qué pasó cuando pasó esto? ¿Qué pasó cuando se enfrentó a aquel? Es casi lo mismo cuando trataron de enfrentar a los Vengadores contra los Hombres X. Otra cosa también puede ser de que ahora en la actualidad vemos más variante de lo que es el manga, pero en el cómic no se puede quedar atrás también. Hay unas cosas, por ejemplo, que hay algunos cómics que que sus creadores se basan un poco más en lo que es el manga japonés, o sea, ya sea en algunos diseños o en alguna forma de hacerlo. Pero comúnmente, anteriormente aquí, ya sea en México o en Estados Unidos, nadie conocía lo que era el manga, sino más o menos, prácticamente los que pasaban por televisión, lo que es el anime japonés, prácticamente, ya sea traducido en inglés o en español, era lo que conocíamos aquí. Nadie conocía lo que era el manga, lo que conocíamos más era el cómic. Sí, el cómic siempre ha tenido un tremendo poder en este aspecto, pero voy a mencionar algo muy importante. Sin duda alguna, en los últimos 5 años, el manga ya está apoderado de todo, sobrepasando e incluso teniendo el reconocimiento de Marvel, porque Marvel optó prácticamente por fusionarse y crear un manga de Wolverine, y crearle una historia a Wolverine, y crearle una historia a Iron Man, y crearle una historia a Spider-Man, y mismamente DC. Sí, se ha notado bastante. El manga ha tenido mucha influencia. Anteriormente se veía solo como algo exótico, y al permitir Marvel y DC Comics permitir que su arte se expresara en sus historias, ya ha mostrado que no es solo algo exótico y pasajero, sino se volvió algo de nosotros, algo que podemos abrazar. O sea, siempre ha sido una rivalidad cómics versus manga. Siempre ha sido una rivalidad. Yo me atrevo a decir con los comentarios que tenemos que el cómics deja en la calle al manga. El cómics tiene muchísima preferencia todavía porque hay gente que no conoce el manga. Cuando pusimos la pregunta en la página de Facebook, nadie sabía prácticamente qué era el manga. Recibí muchas respuestas donde me decían qué es el manga. Pues sí, prácticamente todavía son desconocidos, porque hay que ser sinceros, la mayoría de los que nos consideramos otakus nos decimos, yo soy otaku porque veo series de televisión. Hay que acordar que la mayoría de las series son adaptaciones de una historia de manga que no tienen nada que ver con la historia, son solo adaptaciones. Ahora, hay que reconocer que también el cómic ha aceptado al manga, porque pues ha prestado adaptaciones de géneros al manga. Por ejemplo, como tú decías, las historias de Wolverine, los X-Men ya tienen versión manga. Y no solo los cómics que nosotros conocemos como Marvel, incluso historias de ese mismo tipo como los de Green Days tiene adaptación al manga, o personajes o siluetas así. Pero aquí lo más extraño de la vida es que siempre el cómic le ha tirado al manga. ¿Por qué? Porque es el rival que le pisa los talones. Y ahora el cómic se ve forzado a entrar en el mundo del manga. ¿Qué causa esto? ¿Es que realmente vamos a llevar la paz o es el dinero? Más que nada, me gustaría verlo como una fusión. Obvio, también es dinero.
este mundo no existiría si no hay lana de por Yo no personalmente no quisiera ver una fusión entre el manga y el cómics. A mí el cómics no me gusta. En mi vida me atrevería a leer un cómics. He leído cómics estupendos, La muerte de Superman, pero los he leído porque son números extraordinarios. Te puedo ver series de televisión de superhéroes, pero no me gusta. No siento que sea lo mismo y siento que no se compare con el manga. ¿Por qué? El manga tiene algo muy importante, güey. El manga te puede jalar la misma cantidad que un cómics, pero tiene una desventaja tremenda. El manga es a blanco y negro. A blanco y negro. No cualquiera puede apreciar ese tipo de arte y puede darle tanto éxito como el que ha tenido el manga. Nos hemos acostumbrado a ello tanto que casi no nos damos cuenta a veces, pero el cómic le gana en esa parte artística. Como ya había mencionado antes, sus definiciones, sus colores, sus sombras, sus fondos. Pero son a mí, casi artísticos. a mí me queda claro que la razón por la que el cómic es más humano que el manga no es porque el cómic sea a color. La razón es porque el dibujo del cómic se asemeja más a lo que es el cuerpo humano, a comparación del cuerpo de los personajes de manga. Porque el cuerpo de los personajes de manga son todo menos humanos, muy voluptuosos. No existe un ser humano igual a un personaje de manga, eso me queda claro. En cambio de cómic sí. Exacto, es porque más que nada se refleja la parte imaginativa. Si eres fan del manga, sabes que el manga es más que nada imaginativo. Y no existe ningún personaje de manga que se asemeje a algo de la realidad. El cómic sí se refleja tampoco el cómics. El cómic se refleja el dibujo, pero la calidad humana no. Y el manga tiene eso a comparación del cómics. El personaje que dibujas en el manga no puede parecerse a un ser humano, pero sí puede tener la calidad humana, la calidez humana que un ser humano común y cualquiera. Porque no me vas a mentir que no te has sentido identificado con algún personaje de anime alguna vez. Por supuesto que sí, hay algunos que otros animes que me han gustado en algunos mangas que he leído, que prácticamente los personajes me llegan o digo, yo me parezco a él, o prácticamente o en alguna ocasión de mi vida pasada, no sé, de estudiante o algo, veo algún anime de estudiante de, no sé, alguien que sea hiperactivo o algo por el estilo, por ejemplo, yo digo, este se parece a mí cuando yo era antes, o este se parece a mí cuando es ahora. Tiene algo muy grande que lo separa el manga, que es la calidad humana y la calidez de los personajes. Un héroe de Marvel nunca va a ser lo que un héroe de manga. ¿Por qué? Porque el héroe del manga crece. Y como cualquier ser humano tiene problemas, tiene una vida y tiene que elegir alguna vez entre el bien y el mal. Y en la mayor parte de los héroes de cómics de Marvel, a pesar de que tienen un pasado, a pesar de que tienen un atrás, siempre son perfeccionistas, siempre están por ese bueno y nunca ven su lado oscuro. Muy pocos son los que lo ven. Y si me puedes mencionar a un héroe que haya visto su lado oscuro y que lo hayamos perdido del campo, creo que no vas a mencionar ninguno. Hulk en muchas historias se ha salido. Sí, puedes mencionarlo como parte de los Avengers, pero si algunos hayan visto el cómic, verás que se salió después de 1 o 2 días. Si ves muchos de sus spin-off, vas a ver que se volvió contra los superhéroes. Creo que es un punto muy interesante y que vuelve a dejar una mancha en el expediente del cómics. El cómics tiene que recurrir a crear finales alternativos. O sea, Hulk es, si bien el personaje que tú me dices que no es completamente bueno, hay una parte de donde Hulk es completamente el malo y domina la Tierra, si no me equivoco, en el cómics de Marvel. Pero ¿por qué recurrir a eso? ¿Por qué recurrir a cambiar la historia? ¿Por qué recurrir a matar a Superman? O recurrir a matar a Spider-Man, crear un Spider-Man negro y después volver a resucitar a Spider-Man y seguir la historia como si nada hubiese pasado. Es el hueco enorme que nos dejan. Nos dejan con la emoción, pero es un hueco enorme que nos dejan. Al fin y al cabo, hacen muchas historias, pero no terminan ninguna. La emoción de nunca ver un final, la emoción de nunca ver un qué pasó. Se supone que de cada historia tenemos que sacar algo de provecho. Y si en este caso en Marvel acusan a los héroes, a la gente que les está salvando el pellejo de ser fenómenos y son racistas con ellos, queremos llegar a ver un final donde por fin sean aceptados. Si nosotros no vemos ese final y si nosotros le permitimos que a nuestros hijos vean una historia como esa, nunca van a cambiar, van a ser racistas con todos los demás. Ese punto, o sea, yo quiero llegar al punto donde convergemos todos, al punto donde en Marvel podamos decir, este es el final de Spider-Man, lo aceptaron y murió como un héroe y será recordado como un héroe, o vivió como un héroe y vivirá para siempre como un héroe. Sí, se vive de muchas maneras.
Si ves al cómic de Spider-Man actualmente, verás que en su historia, pues poder decirlo, su historia principal, pues en una parte ya le dijo a Mary Jane quién era. Después ella lo olvidó porque tal hechicero le borró la memoria. Y después vuelve a vivir con Peter Parker. Y después, en una historia alterna, Peter Parker se murió y se murió como un héroe. Y después un chico mexicano lo muerde una araña y se convirtió de nuevo en Spider-Man. Y ahora hay un Spider-Man blanco, o un Spider-Man ruso, o ahora hay un Spider-Man mexicano o negro. El cómics parece más un niño que quiere llamar la atención. Parece más un niño que quiere llamar la atención y que no encuentra la forma de derrocar a un manga que en los últimos 5 años llegó arrasante y aplastador por completo. Y no necesitó la ayuda de Dragon Ball, porque cuando el cómics nació, cuando el cómics llegó y pegó, Dragon Ball también estaba y no le pudo hacer nada. Goku y toda su banda no le hicieron nada al cómics. No. Ahora los tiempos modernos han hecho que el manga arrase por completo con el cómics. Arrase en cuanto a literatura. En definitivamente la era de la comunicación ha ayudado al manga. Más que nada, la diferencia que tiene es que el manga ha hecho muchos géneros. No solo se enfoca a uno solo. Date cuenta que los cómics se enfocan solo en un tipo de género. La batalla, superhéroes, ya está ahí. Uno conoce solo eso. Bueno, por mi parte yo conozco eso. Ahora, ¿qué arrepiente el manga? El manga me separa géneros a distintos gustos que nosotros tenemos. El shounen, tienen género incluso ya para distintos grupos sociales, como lo que es Yuri, también tiene lo que es gore, que es más sangriento, yaoi, muchos géneros que pues a muchos nos gustan distintos gustos y es más variado. ¿Quieres decir algo? Por ahora estoy bien. Mira, a mí me queda algo claro muy claro. En los tiempos modernos, el cómic versus el manga es mucho. No hay un cómic versus manga porque no es lo mismo. Yo puedo resumir todo esto en 3 simples palabras que he escuchado muchas veces. Los dos son buenos. Ambos tienen cualidades tanto positivas como negativas. Aun cuando el manga sea muy imaginativo, aun cuando el cómic tenga muchos spin-off, ambos son buenos. Y como ustedes han dicho, hay para todos gustos. Mira,